Muy buenos días. El día de hoy, cuando estaba leyendo el Evangelio, me acordé de una cena que tuve ayer con una familia, a quien aprecio mucho, así que no lo vayan a tomar como una pedrada. En el día de ayer que estaba con la familia, empezamos a hablar sobre tantas cosas importantes para la educación de los hijos y empezamos a recordar cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, me enseñaron muchas fotografías y al final casi llegábamos a la conclusión de que lo más importante o lo más difícil de la tarea de ser padres es mantener a los hijos con vida. Pareciese que eso es lo que debe de cuidarse, ¿verdad? Que el niño crezca bien, que no vaya a tener un accidente o que no se vaya a morir. Ya lo demás, pudiéramos decir, es ganancia. Hoy cuando leía el Evangelio y traía esta idea en mi mente, me hacía reflexionar en que muchas veces nosotros también en cuestiones de fe nos podemos preocupar de tantas cosas cuando pareciese que lo más importante a veces tiende a que se nos olvide y lo ponemos a un lado y nos preocupamos ahora sí que como por ahí dicen, por las flores, las campanas, los cohetes en la procesión, que muchas veces hasta se nos olvida llevar al santo, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Escuchemos con atención el Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Finalmente también se los envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejando a Jesús, y se fueron de allí. Es un texto muy interesante, casi más propio para Cuaresma que en este tiempo ordinario. Pero digo que es muy importante porque podemos nosotros aquí distinguir algunos aspectos para poder meditar. Dios no solamente prepara un lagar, una viña para que nosotros podamos vivir. Dios nos da esta tierra y nos da la vida y nos da todo. Pero cuando llega el momento de dar frutos, es decir, que realmente seamos agradecidos, que amemos, que sirvamos a los demás, cuando Dios nos envía a que demos esos frutos, terminamos cometiendo pecado, terminamos aborreciendo. Y claro, para el pueblo de Israel esto significaba los profetas, que el pueblo de Israel rechazaba a los profetas y llegada la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, a Jesús, pensando quizás que a él se lo iban a respetar y escuchar y hasta terminaron matándolo. Pero esta parábola también es para nosotros. No es solamente pensar en aquellos a quienes iba dirigida, hoy también va dirigida a nosotros. Y también podemos decir que Dios ha preparado una viña, ha preparado esta tierra para ti, para mí. Y tenemos que dar frutos y nos envía muchos mensajeros, pero también nos sigue enviando a su Hijo, al heredero.
Y no solamente nos envía a su Hijo, sino también nos da su herencia. Nos da al heredero y la herencia. La pregunta sería, ¿y qué estamos haciendo con ellos? Porque ciertamente al habernos enviado a su Hijo, es para que nosotros seamos hijos de Dios. Y al ser hijos, pues podemos entrar en comunión plena con Dios como herederos de la gracia. Esa sería la primera idea. Dios es grande en misericordia, que no solamente nos dio la viña, no solamente nos sigue enviando y enviando y enviando emisarios que nos recuerden dar frutos, sino que también nos envía a su Hijo y es hasta capaz de darnos la herencia con tal de que amemos, de que demos frutos. Pero pensemos un poco en esto. A la luz de esta parábola, ¿cuál es la raíz del pecado? Pudiéramos nosotros pensar de una manera muy clara. La raíz del pecado es preferir los dones, los regalos, las cosas que Dios nos da, que al mismo Dios. En esta parábola no estaban dispuestos a querer darle parte de los frutos al dueño, sino que ellos preferían tener la viña que al dueño. Y creo que muchas veces esa es precisamente la raíz de nuestros problemas, que preferimos más nuestras seguridades, nuestro puesto, aunque sea en la iglesia. Preferimos más tener los dones que Dios nos da que al mismo Dios. Muchas veces en la renovación carismática escuchamos esta frase: busca al Señor de los milagros y no solamente los milagros del Señor. Porque muchas veces podemos despreciar a Dios buscando de una manera tan terca el milagro que si realmente lo buscáramos a Él. Aquí está claro que lo más importante es el dueño, es el Señor, es Dios, y no las cosas que Él nos ha dado o que nos sigue dando. Ahora, un aspecto que me impacta mucho cuando pienso en este evangelio, y que también hay otras parábolas que tienen la misma, como el mismo mensaje, la misma melodía, digo yo, es de que cuando el administrador se cree el dueño, se convierte en enemigo del verdadero dueño, Dios. ¿No te impacta esto? Cuando nosotros nos creemos los dueños, por ahí dice en gobierno, ¿no? Que una vez que recibe el hueso ya no lo suelta. Pues parece que una vez que nosotros nos creemos los dueños de los dones, de los carismas, de la iglesia, de la parroquia, cuando nos creemos los dueños, lo primero que tenemos que saber es que inmediatamente nos convertimos en enemigos del único dueño, Dios. Por eso hay que entender que nosotros somos administradores, no dueños. Y al ser administradores siempre le vamos a tener que rendir cuentas a alguien, a Dios. ¿Cómo le vas a rendir cuentas de todo lo que Él te ha dado? ¿Qué tantos frutos estamos dándole a Dios? No sea que por creernos buenos administradores no le rindamos cuentas o no estemos dando los frutos que Él espera de nosotros. Para ir culminando esta reflexión, me impresiona mucho que al final los expertos, escribas, fariseos, saduceos, eran precisamente los que rechazaban a Jesús. ¿No será que muchas veces nosotros nos creemos expertos en la administración o en todo lo que hacemos, que terminemos rechazando a Jesús, el único que sí es experto, el único que es el bueno, el único que merece toda la honra y la gloria? No, es que no somos ni dueños y tampoco somos expertos. Y si seguimos así, hay que reconocer que ni siquiera somos buenos administradores, y entonces hay que ser humildes y poder mirarnos y preguntarnos, ¿será que sí estamos dando frutos? ¿Será que sí hemos recibido al Hijo? ¿Será que sí estoy escuchando todos los emisarios que Dios me envía para que yo pueda darle los frutos? Una pregunta. Si es verdad que Dios nos envía al heredero y la herencia,
Si es verdad que hemos recibido a Jesús y también lo que Jesús ha venido a darnos, su espíritu y la dignidad de ser hijos en adopción, la pregunta es, ¿y cómo hemos recibido a Jesús? ¿Lo hemos recibido realmente como el Señor de nuestra vida? ¿Lo hemos recibido realmente como el único que gobierna en nuestra vida? ¿O también nosotros lo hemos descalabrado, crucificado y lo mantenemos ahí, escondido y en un rincón, como un adorno que adorna nuestras casas, en lugar de realmente nosotros estar a los pies de Él, escuchando su palabra? Ahora, sobre administradores, ¿qué es lo que nos preocupa más? ¿Perder los regalos que Dios nos ha dado o perder a Dios? ¿Qué es lo que nos preocupa más? ¿Perder el puesto que tenemos o perder la amistad con Dios? Porque muchas veces puede ser que estemos tan preocupados por cuidar nuestro prestigio, por cuidar la posición que tenemos, por cuidar esto, que se nos olvida qué es lo más importante y terminamos perdiendo a Dios. ¿Le estás dando cuentas a Dios? Si el día de hoy pudieras darle cuentas, haz una lista de qué cosas le pertenecen a Dios en tu vida y que si sí se las estás dando. Alguien va a decir, pues es que todo es de Dios, todo le pertenece, sí, pero Él no te está pidiendo que le devuelvas lo que Él te ha dado. Él te está pidiendo los frutos y los frutos son bien claros. Amor, paz, paciencia, bondad, afabilidad, mansedumbre, dominio de sí. Es decir, los frutos del Espíritu. ¿Realmente estamos viviendo como hijos de Dios? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que no se cansa de bendecirnos, de cuidarnos, de darnos emisarios y mensajeros, y que incluso nos da su Hijo y el Espíritu Santo para que podamos dar frutos. Que sea este Dios quien el día de hoy y siempre te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que allá en la época medieval, donde todavía no había muchos doctores, ¿verdad? Había una persona que estaba muy enferma. Sus amigos mandan llamar a los doctores del pueblo, pero cuando llegan los doctores parecía que la persona ya había muerto. Y como en aquel tiempo lo que hacían era acercar espejos a la nariz para ver si se empañaba el espejo, o acercar una vela a ver si se movía la vela, la luz de la vela, pues al ver que nada de esto y que no tenía signos vitales, los expertos dijeron, ya se murió, vayan y entiérrenlo. Pues los amigos lo envolvieron en una sábana, van caminando para llevarlo al cementerio, cuando en eso aquel hombre se despierta y aquellos lo ponen en el suelo, lo descubren y aquel se sienta, se levanta y los amigos le dicen, no, esto no puede suceder. Los expertos ya dijeron que te habías muerto, así que acuéstate, que tú estás muerto y ya te estamos yendo a enterrar. Suena ridículo, ¿verdad? Nadie en esta época haría eso. Pero es igual de ridículo pensar que ante Dios nosotros somos los expertos. La verdad es de que no somos los expertos, no tenemos el control y nuestra sabiduría no se compara a la sabiduría de Dios. Por eso es mejor mantenernos como administradores, nunca como dueños, y como administradores que simplemente están abiertos a escuchar los emisarios que Dios nos envía, la palabra del Hijo, ¿verdad? Aceptar al Hijo y rendirle los frutos. Que tengas un excelente día.